Muy buenos días a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy, martes 21 de octubre del año 2025. Dando comienzo a la revista La Mañana, programa que emitimos de lunes a viernes de 7:30 a 10 de la mañana aquí por la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Saludamos a todos los que están conectados a través de nuestra página en internet, laud.distrital.edu.co, también a través de nuestras redes sociales, @laudestéreo. Continuamos con los diferentes candidatos que aspiran a la rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 2025-2029, y hoy tenemos como invitada a la profesora María Eugenia Calderón. Ella es magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, especialista en Ingeniería de Producción de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue directora del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico CIDC 2004 a 2006, directora del Instituto de Extensión y Educación No Formal y de SUD 2009 a 2012. También fue coordinadora de la especialización en Ingeniería de Producción y el proyecto curricular de Ingeniería Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha liderado y participado en proyectos de cooperación internacional como Acacia y Emplea App, Erasmus+, y Alternativa Alfa 3 de la Unión Europea. Permítame saludar a la profesora María Eugenia. Muy buenos días, gracias por estar aquí en los micrófonos de la U Estéreo. Muy buenos días Alfredo, muy buenos días a todos los de la mesa de trabajo y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña hoy. Bueno, estamos contando a los oyentes que ella es la segunda candidata a la rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Terminamos esta presentación de los candidatos en la emisora el día de hoy. Más adelante tendremos otros dos candidatos y mañana a partir de la 1 de la tarde estaremos en el gran debate de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Los 4 candidatos se sientan con nosotros en los micrófonos de la U Estéreo, transmisión en directo a través de las páginas de la universidad y obviamente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesora María Eugenia, arranquemos. Arranquemos pues. Comunidad universitaria, hablemos de esa comunidad universitaria y la participación para la transformación. Hablemos un poquito sobre eso. Bueno, es un hecho que la universidad tiene algunas condiciones de funcionamiento que limitan el interrelacionamiento de las personas en la universidad. Estamos dispersos en sedes en distintas localidades del distrito, lo cual puede ser también un potencial, una oportunidad para la misma universidad. Sin embargo, la comunicación se dificulta a veces entre sedes. Si a eso le sumamos la estructura organizacional que hemos venido desarrollando desde la expedición de nuestro anterior estatuto, pues eso nos muestra que se generan como unas fronteras invisibles en nuestra universidad, que han hecho que las comunidades se centren en el proyecto curricular, y el proyecto curricular se vuelva como esa frontera invisible para el relacionamiento. Entonces, mucho del potencial que podríamos desplegar si dialogamos más entre facultades, dialogamos más entre comunidades, se limita por unos aspectos que son meramente de la forma como estamos organizados. La idea es que con los ejercicios que se vienen dando, porque ya esto no es nuevo, la universidad ya viene trabajando en ejercicios de participación desde hace alrededor de unos 20 años fuertemente, digamos que han guiado mucho el trabajo de la universidad en los últimos tiempos, logremos como ir rompiendo esas fronteras, pero ahora con una noción bien importante, y es la noción que la forma que nos organicemos sea alrededor del conocimiento, que lo que nos convoca para desarrollarnos como comunidad, para tejer comunidad, sea el conocimiento. Es por eso que el nuevo Estatuto General nos da esa oportunidad. Allí está plasmado, digamos, la estrategia de reorganización de la universidad y de consolidar esa organización, esa comunidad universitaria, y es alrededor de los campos. Allí se habla de campos de conocimiento-saber, y se espera que allí detonen muchas de las interrelaciones que se esperan entre facultades. Alrededor de eso que nos convoca, de ese campo que desarrollamos en la docencia, desarrollamos en la investigación,
y que muy posiblemente nos da insumos para la proyección social. Eso ya nos hace romper mucho esas fronteras invisibles, el poder dialogar entre facultades y que administrativamente no se generen como esas dificultades, esas barreras que hemos vivido durante décadas. Realmente el potenciar la comunidad, o sea, tejer ese tejido de comunidad más allá de la facultad, va a potenciar en la universidad mucho desarrollo de conocimiento. Tenemos profesores que trabajan áreas de conocimiento muy específicas en las diferentes facultades, que una vez puestos en contacto y quitando las barreras administrativas que generan esos distanciamientos, va a haber una potencia muy grande en desarrollo de conocimiento. También vemos esa fragmentación cuando hablamos de los otros campos, los campos de formación. Los campos de formación en últimas lo que buscan es organizar lo que hacemos alrededor de la formación, en qué formamos en la universidad, y sabiendo en qué formamos, cómo nos organizamos para que curricularmente nos potenciemos de mejor manera, sin distingo de la facultad o la sede en la que estemos ubicados. Eso nos implica estrategias muy fuertes para el diálogo, utilizar tecnologías de la información en las comunicaciones, abrirnos un poco al escuchar mucho más al otro, a ser certero en la comunicación, pero nos va a dar una potencia muy grande. Va a permitir que esos desarrollos que hemos tenido localmente en cada facultad se potencien en ese desarrollo de la institución. Profesora, usted propone que en el primer ítem, que es comunidad universitaria y participación para la transformación, usted plantea que pues la universidad debe ser un espacio natural de diálogo entre trabajadores, docentes y también estudiantes. ¿Cómo propone garantizar pues que esta participación de toda la comunidad universitaria sea realmente pues efectiva a la hora de tomar las decisiones? Bueno, en esto no estamos improvisando, o sea, cuando hablo de participación es porque vengo construyendo participación. Son muchos años de estar en estos ejercicios e identificar las dificultades que tiene, porque tiene retos. La participación en los procesos, tanto en la universidad como en otros contextos, tiene retos importantes para quienes participamos y para la misma institución, comprender esa dinámica. Para quienes participamos es claro que necesitamos de tiempos, de condiciones, y de condiciones particularmente institucionales que la fomenten. En esa medida necesitamos que la misma universidad esté totalmente comprometida con los esquemas de participación para que en ellos pueda la gente conversar, estudiar, profundizar, problematizar incluso, para a partir de ello generar soluciones y alternativas mejores. Entonces, en esa medida, ¿cómo potenciarlo? Uno, brindando condiciones institucionales y el reconocimiento institucional necesario. Dos, el poder generar todo un esquema logístico que garantice que las personas que están en esos escenarios cuenten con los materiales suficientes para el estudio. Cuando tú decides hacer participación en un escenario, te implica prepararte para poder dar tu opinión, para poder dar tu argumento, para poder controvertir el otro argumento y a partir de ello generar nuevas condiciones y mejores condiciones. En esa medida es todo un estudio. O sea, estar en esos escenarios de participación realmente construye comunidad y construye conocimiento colectivo, pero adicionalmente construye compromiso con la política institucional. Cuando una política institucional surge de allí, surge de esos escenarios, tiene la potencia y es que ya hay una comunidad comprometida con ella. Y eso no hay que desperdiciarlo. Entonces, en esa medida, en el otro lado tenemos que tener una institución que reconozca ese escenario y que le dé esa voz efectiva para que las decisiones se tomen con sustento en esa producción de esos escenarios. Tal vez ese es el mayor problema que hemos tenido en la universidad, y es que ha habido, digamos, poco enlace entre lo que sale de los escenarios de participación y lo que la institución, como digamos, como ese cuerpo organizado, asume luego como política institucional. Un avance es este Estatuto General que se ha expedido, que tuvo sus modificaciones ya al momento de ser expedido, pero recoge mucho de ese espíritu. Yo creo que esto renueva un poco la intención de la gente y la credibilidad en esos escenarios de participación. Es algo que hay que construir, hay que cultivar diariamente, hay que ir haciendo crecer para que la gente vea en ello un escenario en donde realmente se le escucha, en donde realmente se le valora, pero adicionalmente al momento que se rompe la confianza, reconstruir esa confianza se lleva tiempo. Y yo creo que estamos en ese momento de volver a construir esa confianza y por tanto toca trabajar con esos escenarios muy sistemáticamente y comprometidamente.
pero que es un escenario de formación social, claro, de formación política, claro, y de formación en conocimiento mismo de la universidad, claro. Profesora María Eugenia, para los que están llegando en este momento a la sintonía aquí por los 90.4 FM y por las redes sociales, Facebook, están viendo ustedes a la profesora María Eugenia Calderón. Ella está en el tarjetón como el número 1. Profesora María Eugenia, usted toca un tema supremamente importante y creo que fue una de las noticias relevantes en este año 2025 para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que fue la aprobación de la reforma de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, después de muchísimos años que la hemos visto trabajar en este tema, y pues lo más importante es que ya tenemos un nuevo estatuto general. Hablemos un poco sobre este estatuto general y cómo sería la implementación del estatuto y obviamente todo lo que conforma la reforma académica, por lo menos ahorita en este primer inicio. Sí, este año recibimos el mes de mayo con la noticia de la aprobación del nuevo Estatuto General de la Universidad, Acuerdo 04 del Consejo Superior Universitario, un estatuto general que es pionero en el país tal vez. Si hacemos comparación con otros estatutos de universidades públicas, es un estatuto que tiene un capítulo específico sobre participación de la comunidad universitaria y establece todo un esquema de participación, una asamblea universitaria, unos claustros de profesores, claustros de escuela, tiene también los consejos estudiantiles, tiene las cavas, tiene todo el esquema de participación que nos pone como en primer plano de lo que va a ser la reforma, ese esquema de participación. No en vano es el primer capítulo y es un capítulo único en el contexto de las universidades. Es un estatuto también que reconoce, como dije antes, como los detonantes de cómo nos organizamos, y es la noción de campo. Y esa noción de campo debe, a los integrantes de esta comunidad nos debe abrir la mente, tenemos que estar muy abiertos a vernos en otros escenarios, actuando, interactuando. Y eso implica que nos veamos, ya sea como docentes, como estudiantes, cómo nosotros podemos aportar en los campos de conocimiento y en dónde nuestro aporte tendría un asidero, donde convergemos, donde ese campo nos atrae. Lo mismo en el área de la formación y todo lo que tiene que ver con extensión y proyección social. Entonces, es un detonante que nos pone en el primer plano de la organización el conocimiento. Allí es donde nosotros nos organizamos, alrededor de cómo generar conocimiento, cómo gestionar conocimiento. El estatuto también trae unos transitorios, entrando al tema de cómo es la implementación de esos transitorios. En los transitorios pues ya habla de unos hitos en la implementación del estatuto general, y esos hitos pues tenían que ver con la implementación de los esquemas iniciales de participación, para que esos esquemas iniciales de participación fomenten la participación. Entonces, un consejo de participación renovado, que en sus funciones, cuando se leen sus funciones, pues su función primordial es fomentar la participación y garantizar que esos escenarios de participación se den con las condiciones institucionales necesarias. También viene todo lo que tiene que ver con la expedición del estatuto académico, que es esa norma que va a acompañar al estatuto general, pero que nos da a precisar mucho lo que va a ser el desarrollo de esos campos, las 3 tipologías de campos, pero adicionalmente nos tiene que dar muchas luces de cómo vemos el desarrollo de lo curricular, cómo vemos el desarrollo de la flexibilidad en lo curricular, cómo vemos, por ejemplo, la regionalización de la universidad. Entonces, ese estatuto académico, que en este momento algunas instancias de la universidad lo vienen trabajando, va a ser la segunda parte de esos grandes insumos para hacer la reforma. Y ahí yo haría como algo de comentario, y es que nos dieron la herramienta, nos dieron un instrumento, el estatuto general. El estatuto general nos dice hacia dónde queremos migrar, nos dice esa universidad a la que queremos llegar. Ahora la reforma viene paso a paso, la reforma viene. Y esa reforma, sin compromiso de la comunidad, sin que la comunidad la sienta la propia, pues no va a generar las transformaciones particularmente culturales. Y ustedes saben que si no incidimos en lo cultural, podemos volver al mismo escenario que tenemos actualmente, que es lo que no queremos. De aquí queremos pasar a un escenario mejor. Entonces, en esa medida, la participación es la piedra angular, en donde toda la comunidad vaya no solo apropiando el estatuto, porque necesitamos comprender cuáles son las transformaciones que están allí profundamente,
pero adicionalmente esa comunidad tiene que converger a ir configurando esos campos, de tal suerte que se sienta allí representada, se sienta que puede realizar sus funciones allí. Entonces, en esa medida, lo que viene es una reforma que implica una transformación también en lo cultural, en cómo nos vemos y cómo nos vemos para llegar allá. Profe María Eugenia, y la parte presupuestal, porque vienen muchos cambios y pues obviamente se necesita personal, se necesita infraestructura, se necesita docencia, se necesitan muchísimas cosas. El tema presupuestal, ¿cómo lo ha pensado para empezar a ejecutar ya esa nueva reforma? Sí, bueno, para cuando llega el momento de la expedición del Estatuto General en el año 2025, ya ha habido previamente diferentes versiones muy aproximadas a la que está actualmente, a la que se le ha hecho estudio de viabilidad financiera. O sea, esto no es un acto de irresponsabilidad de expedir un estatuto, no, el estatuto tiene un análisis robusto que ha venido en cada una de las versiones que ha tenido esa propuesta de estatuto. Entonces, ya viene un avance en el análisis presupuestal. Realmente la reforma, algunos dicen que burocratiza, realmente la reforma reorganiza mucho de lo que estamos haciendo con recursos que de pronto estén mejor puestos en otros lugares. Entonces, pensemos en cuestiones que trae la misma reforma como las áreas de formación. Las áreas de formación lo que buscan es que nos encontremos diferentes proyectos curriculares, lo que hoy día llamamos proyectos curriculares, que en el nuevo estatuto pues se llaman programas académicos, y que esos programas académicos se logren encontrar porque tienen afinidades, trabajan una misma área de formación y en esa medida la gestión se va a concentrar en el área de formación, lo que va a reducir bastante, digamos, los esfuerzos que involucramos en la administración actual. Muchas de las actividades que han desgastado por décadas a los coordinadores, por ejemplo, incluso a los mismos decanos y lo que hacen las secretarías académicas de facultad, tiene que hacerlo una oficina centralizada que tenga, incluso que automatice muchos procesos, que es todo lo que tiene que ver con registro, control, expedición de certificados, cosas que hasta hace muy poco los coordinadores, cada coordinador tenía que hacer lo suyo. Entonces va a reducir mucho la carga en las áreas de formación y va a concentrar en un solo ámbito aspectos que tienen que ser manejados mucho más automáticamente. Tiene que ver también con que revisemos las facultades y si entre ellas hay algunas afinidades que nos permitan pensar en que puedan haber uniones que potencien algunas facultades. Si logramos llegar a esos acuerdos, porque todo esto tiene que partir de la base de que dialoguemos y veamos si nos potenciamos más unidos o nos debilitamos unidos. Entonces, si nos potenciamos más unidos, también por allí puede haber reducciones en gastos. Ya los nuevos cargos que crea la reforma realmente no son muchos, o sea, cuando hacemos el traslape de lo que tenemos actualmente a los nuevos cargos que genera la reforma, lo único novedoso que viene allí es las escuelas que no podíamos dejarlas de lado, porque es que las escuelas son la forma que encontraríamos para poder potenciar las áreas de conocimiento, es decir, la investigación requiere gestión y la escuela tendría una responsabilidad muy grande en la investigación. Entonces, esos serían unos ámbitos que no estaban inicialmente en las plantas actuales y que tendríamos que una vez se genere una escuela, pues se crea el cargo, que es como está concebido, ¿no? Entonces, en ese punto sí tendría que haber algunos recursos que se inyecten. ¿De dónde? Pues de lo mismo que tiene la universidad y de recursos que posiblemente lleguen frescos por temas de reforma de la Ley 30, pero es recursos que ya la universidad tiene y que toca optimizar el uso. Entonces, realmente que amerite una gran explosión de recursos, la reforma no amerita, es una gran explosión de esfuerzos colectivos para lograr irla consolidando. Cada vez que se cree una nueva unidad, tendrá que tener todo su soporte de funcionamiento y presupuestal. Y en esa medida, por eso mucho de lo que dice allí el estatuto, cuando uno lee la letra menuda, que es la que lo puede trasnochar a veces, entonces dice, por ejemplo, no debe haber redundancias entre escuelas. Entonces, pues por el momento habrá muchas personas pensando, yo quiero una escuela en esto, pero al momento en que nos pongamos a dialogar juntos, vamos a ver que unidos hacemos más. Y esa es la apuesta. La apuesta es que realmente no haya, que cada escuela, cada facultad tenga unicidad y no haya redundancias entre ellas. Ahí vamos a lograr un balance presupuestal importante.
y pues ya el mismo estatuto trae sus estudios de factibilidad que le dan a uno tranquilidad, ¿no? Muy bien, profesora María Eugenia, cambiemos, le propongo que cambiemos de tema para hablar ya acerca de los estudiantes en particular y sobre todo esos aspectos tan importantes para evitar la deserción, esas estrategias, esas propuestas que ustedes tienen, la pertinencia, calidad, que por supuesto no es que no la haya, pero que sí se incremente a través de las propuestas que usted nos trae, entre otras tantas, bienestar universitario. ¿Qué nos puede contar para conocimiento de todos los espectadores y oyentes? Bueno, el problema de la deserción en todos los niveles de la educación es un problema grande hoy en día en el país y parece ser que también es mundial. Hay muchos aspectos que vienen ya de, digamos, sociales, una problemática social que hace que las personas ya no vean tan interesante particularmente hacer una carrera y que luego enfrentarse de pronto a un mercado laboral difícil, ¿no? Entonces vienen unos aspectos externos, pero internamente sabemos que tenemos que trabajar muchísimo para que el estudiante, luego de hacer toda una trayectoria de vida hasta terminar su media, lograr ingresar a la universidad, que usualmente es un momento muy feliz para la familia y para la persona que ingresa, logra hacer una trayectoria académica completa en la universidad y con condiciones que garanticen su permanencia, pero la dignidad de la persona, o sea, que su estudio se dé con dignidad. En esa medida, esa trayectoria académica, que es algo que la universidad viene como reflexionando y ya viene haciendo acciones en algunos aspectos, pero tal vez desarticulados. O sea, estamos haciendo muchas acciones, pero ahora toca unir esas acciones, darles coherencia entre ellas y hacerlas mucho más eficientes para que haya un acompañamiento al estudiante desde el momento, incluso antes de que ingrese, todo el proceso, que no lo llamemos solo de inducción, sino de acogida al estudiante. Estamos recibiendo estudiantes de 15, 16 años, o sea, son personas todavía menores de edad, que necesitan un acompañamiento y una entrada a la universidad, un conocimiento de la universidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ingreso y acogida, pero que también en ese momento aprovechemos para conocer muy bien a los estudiantes que ingresan. Conocer muy bien pues, todos los aspectos que ya hay algunos instrumentos que recogen información socioeconómica, pero también que valoremos sus condiciones de salud y particularmente salud mental y podamos generar con ello un plan de atención al estudiante desde el inicio y no cuando empiece a presentar los problemas. Adicionalmente, en toda esa trayectoria académica, ojalá logremos como profesores volver a retomar y poner en potencia a esa actividad que en algún tiempo se hizo y que se fue como dejando atrás, que es la de consejería académica. Porque el profesor consejero que tiene un estudiante a través de su trayectoria académica, es ese enlace, sería ese enlace para que pueda acceder a los servicios que tiene la universidad de manera organizada, pero que también se les haga seguimiento a esos servicios y el efecto de esos servicios que se le presten. Entonces, retomar esa figura en algunas facultades la tienen, pero en otras ya la figura está desapareciendo, pero es muy necesaria, se valora como muy necesaria para retomar esa figura del profesor consejero durante toda la trayectoria académica en lo posible. Sabemos que habrá casos en que no se puede, pero pues mientras se pueda haremos ese acompañamiento durante la trayectoria de vida. Ya en los casos en que se detecten necesidades particulares, pues toca diseñar esas estrategias de atención. En algunos casos hemos detectado, porque ya esto no está en cero, ya tenemos avances, hemos detectado estudiantes que necesitan algún tipo de apoyo porque, por ejemplo, pueden tener una condición de baja visión. Entonces necesitamos generar esas flexibilidades en la ejecución de lo curricular, ni siquiera es incidir directamente en lo curricular, sino cómo el profesor puede atender una situación de baja visión, por ejemplo. Entonces necesitamos capacitar profesores, sensibilizar profesores, capacitar profesores y darle las herramientas normativas y las herramientas tecnológicas que se requiera para poder darle curso a esas necesidades particulares que pueda tener un estudiante. Y en esa detección temprana pues va a facilitar que el estudiante no se sienta agobiado en algún momento y deserte. Entonces todo lo que tiene que ver con flexibilidad curricular, entendida en ese sentido, la posibilidad de hacer adaptaciones curriculares, que el profesor consejero pueda estar asignado para el periodo de vida académica del estudiante, la flexibilidad curricular también pensada en que el estudiante encuentre la opción de generar su proyecto de vida, ir generando su proyecto de vida.
Y hay mucho que trabajar hacia el final también de la carrera para que el estudiante que viene terminando esa primera fase de estudios, que logre un buen acompañamiento, necesitamos pensar mucho en cómo desarrollar esas alternativas, por ejemplo, de emprendimientos, emprendimiento de innovación, y ojalá lográramos permear todos los currículos con opciones de esta, ¿no? En todas las áreas de formación que tenemos opciones de emprendimiento, que los estudiantes encuentren realmente cómo consolidar su proyecto de vida en esa trayectoria. Digamos que por ahí está el fuerte, la flexibilidad curricular tiene mucho de qué hablar, pero digamos dejémoslo hasta ahí, y todo lo que son servicios de bienestar, más que aumentarlos, inicialmente necesitaríamos mirar cada sede y cuáles son las necesidades, porque es que hay que especializar por sede. Y una vez especializado por sede, ahí sí empezamos a incrementar o si estamos ya suficientes, pues quedamos ahí. Pero lo primero es que especialicemos, porque no todas las sedes son iguales. Hay sedes que necesitan 24 horas al día de servicio porque tienen actividades todo el tiempo, pero otras sedes no tienen esas dinámicas. Entonces, pues primero organicemos lo que tenemos y ahí valoremos a ver cuáles son las necesidades. ¿Con quién valoramos cuáles son las necesidades que tienen las sedes? Pues con quienes habitan las sedes, con ellos, no puede ser desde el escritorio. Profe María Eugenia, usted toca un tema importante que aquí anoté, y es el tema flexibilidad curricular, pero yo quiero irme a lo siguiente. Los estudiantes ahorita, y los jóvenes más bien, quieren algo corto, quieren carreras cortas, carreras que le generen ingresos inmediatos, es lo que piensan los muchachos. Hemos visto que en algunas universidades privadas y públicas han empezado la transformación de esas carreras y de incluir carreras dentro de su carpeta de admisiones. ¿Qué tanto la Universidad Distrital está preparada para empezar a generar nuevas carreras en corta duración? Nuevas carreras en corta duración. Realmente pues ya estamos haciendo un experimento que salió en la Facultad de Ingeniería. Se está haciendo un experimento, habrá que valorar cómo funciona, pero en primera instancia no es acortar por acortar. O sea, los jóvenes pueden estar requiriendo carreras más cortas, pero posiblemente es ese afán de entrar en otro tipo de actividades posteriores al grado, y no porque las carreras, y puede ser más bien, que las carreras no le estén ofreciendo una trayectoria atractiva en la duración en la que tienen. Entonces, en esa medida, por eso, cuando uno habla de flexibilidad curricular, también está metida ya el concepto calidad, no calidad por el concepto que hemos venido acuñando de calidad, que es lo que nos dice el Consejo Nacional de Acreditación. La calidad es un concepto que va más allá y atiende las necesidades de esa población. ¿Y qué tanto atendemos las necesidades de la población? Es lo que podríamos decir calidad, y las necesidades de lo que nosotros formamos, porque formamos es para una sociedad y para poder aportar en la transformación y en las condiciones de vida de la sociedad. Entonces, eso es lo que diríamos por ahí, es que apunta a la calidad. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad curricular, es que logremos que las carreras den rutas de formación y ya cada persona podría terminar en menos tiempo si su ritmo es el adecuado, y si se interesa es el adecuado, pero que les demos opciones diversas, que no sea un cajoncito que con una entrada y una única salida, sino que ese diseño de lo curricular le permita optar por opciones distintas. Entonces, más que reducir por reducir los tiempos de duración de las carreras, hay que valorarlo en cada caso con los que conocen, con los que saben de cada uno de los temas. Con ellos se valorará la posibilidad de acortar, y si es el caso, pues mirar a ver si no es suficiente los tiempos, pero sí brindar esas características de flexibilidad interna en los currículos. Y eso implica que, por ejemplo, pudiéramos incorporar, o sea, ver esta ciudad como laboratorio. Esto lo venimos, no es la primera vez que lo decimos, nosotros lo venimos trabajando en la universidad, intentando, pero nuestros currículos son rígidos, hay que reconocer que son rígidos.
Entonces, pensar que la ciudad es nuestro laboratorio, es donde nosotros debemos incidir, y que algunas actividades de proyección de las carreras, de prácticas de las carreras, se estén haciendo en concurso con localidades, en concurso con algunas zonas de la ciudad, de tal suerte que el estudiante ya no ve el afán de terminar porque es que no le está aportando de pronto en su formación suficientemente la vida externa, o sea, el vivir la ciudad, el vivir la problemática, sino que tenga la oportunidad durante la carrera. Entonces, la flexibilidad es un concepto tan amplio en lo curricular, pero tan potente en hacer que la trayectoria académica sea interesante para un estudiante, que incluso puede conllevar a que aquel que tenga las condiciones, si se quiera graduar, en menos tiempo lo pueda hacer. Si otro estudiante piensa que su vida académica es más pausada, también debiera poderlo hacer. Y eso es de realmente hacer currículos flexibles, que se pueda tejer y hacer ese camino de formación del estudiante, que implica mucho trabajo, particularmente de los docentes, sí, pero yo sé que se consigue, si nos sentamos a pensar en eso, lograr mejores currículos flexibles. Profesora María Eugenia, quiero volverme o retroceder un poquito al tema de bienestar. ¿Comida fría? Caliente. 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 ¿Qué otros auxilios para los estudiantes? No, particularmente en bienestar tenemos una oferta amplia, posiblemente no especializada, y estamos fallando en que las personas estén contratadas al 100% durante todo el año, por ejemplo. Entonces necesitamos solucionar eso, necesitamos garantizar que haya servicio en los tiempos en que la sede tiene actividad, todas las sedes de la universidad. El apoyo alimentario que tiene la universidad, pues toca mantenerlo en lo posible, y si los recursos los dan, irlo incrementando. Y comida caliente es algo que también reconforta al estudiante, no tiene esa tensión de correr a ver dónde le calientan, sino sentarse en una escalera a comer frío, sino que tiene esa oferta. Entonces tenemos que irla implementando gradualmente, volver a ella porque ya la tuvimos. Podía ser mejor, pero ya la tuvimos, entonces volver a la oferta de comida caliente. Dentro de las opciones que se pueden tener en bienestar para mejorar y para aportar más, es lograr esa articulación, o sea, necesitamos que la oficina de bienestar, o lo que va a ser ahora la dirección de bienestar y Buen Vivir, esa dirección se articule de mejor forma con lo académico, porque por lo pronto estamos trabajando como muchos esfuerzos allá, muchos esfuerzos acá, pero el centro, que es el corazón de la articulación, nos está dando. Entonces yo creo que uno de los servicios, si es que se le puede llamar servicio prioritario para lograr con bienestar, es que se articule con lo académico, que logremos que todo lo que detecta bienestar pueda canalizarse con los consejeros hacia los estudiantes y currículo, y todo lo que detecta el consejero puede alimentar bienestar. Esas vías de comunicación no se han abierto, o sea, estamos en la misma universidad, en las mismas sedes, en los mismos sitios, pero no hemos abierto esas vías de comunicación, que son las que realmente redundarían en reducir la deserción, aumentar la permanencia y graduación de los estudiantes. Por lo pronto, pues en algún momento se pensó en la universidad en algún tipo de apoyo, tipo préstamo o beca. Realmente las valoraciones que se hicieron en su momento no tuvieron mucho efecto, particularmente por el tema financiero. En algún momento se podrían retomar ideas similares, ¿no? Algún tipo de apoyo que pudiera ser, a mí me gusta mucho la figura que no sea una beca sin tener como un compromiso de parte del estudiante, sino que si el rendimiento académico es elevado, entonces pudiera ser condonable en algún momento. Eso toca valorarlo, toca financieramente valorarlo, pero es una alternativa que surge para ciertos casos en los que las personas vienen, por ejemplo, de provincia o están en unas condiciones difíciles de vida, que podría facilitar su estadía en la universidad. Eso sí, siempre versus que si la universidad apoya, pues el efecto debiera ser que el rendimiento académico se mantenga alto. Profesora María Eugenia, ahora hablemos en su programa de gobierno sobre la dignificación y la formalización de la planta docente. Ay, un tema, hay muchos aspectos allí que trabajar, hay unos de urgencia impresionante y otros que toca irlos también urgentes, son muy urgentes, pero nos toca ir gradualmente. Lo primero es que hay que resolver
el número de semanas que se pagan al semestre, estandarizarlo y acordarlo. Es que hay normatividad que lo dice y no sé por qué en los últimos años hemos tenido tanta controversia alrededor de ello. Y esa controversia no por controversia, porque la controversia bienvenida, pero es que esto es temas de dignidad. Una persona le aporta a la universidad su conocimiento, forma a los estudiantes, pues tiene que hacerlos en condiciones de seguridad, o sea, no, blindar esa seguridad laboral de ellos. Y pues si bien lo único que tenemos es, en este momento para muchos profesores, la hora cátedra o el tiempo completo ocasional, esas modalidades de vinculación, al menos que sean claras, transparentes, que los tiempos sean los que son y no otros que a la medida en que avanzamos vayan apareciendo. Entonces, garantizar el número de semanas al semestre, ya hay un acuerdo del Consejo Superior que dice cuál es el número de semanas al semestre o al año, hay que garantizarlo y hacerlo efectivamente pago. Lo segundo es trabajar en el tema de formalización laboral. La formalización laboral o sea, nos ayuda a solucionar tantos problemas en la universidad que uno no entiende por qué se ha demorado tanto. Entonces, la formalización laboral pasa por hacer un estudio suficiente y ya tenemos muchos insumos, ya está muy avanzado, los sindicatos han hecho mucho trabajo también en ello. Entonces, es sentarse a dialogar con los sindicatos y ubicar realmente el número de cargos que debe crearse en la planta y una proyección del tiempo en que se van a ir creando esos cargos. Entonces, la formalización pasa por ahí. Según el decreto 391, que pues realmente el decreto lo único que hace es como poner en la agenda de urgencia el tema de la formalización laboral, tendríamos que presentar un plan de esa formalización laboral, que el decreto es bastante optimista y dice que 40% a 2026, sí, y creo que 80% al año siguiente, por ahí está, pero es bastante optimista porque pues las realidades procedimentales y normativas toca vivirlas, o sea, toca desarrollarlas. Entonces, listo, identificamos cuántos son los cargos, hacemos una proyección, pero nos toca hacer el trámite interno en la universidad para que se creen esas necesidades en la planta. Y pues hasta ahora la historia nos ha dicho pues que tiene un trámite que implica pues esa demostración de la suficiencia presupuestal y la demostración de que vamos a tener las condiciones. Y paralelamente a eso tenemos que ir desarrollando las estrategias para realizar esos concursos que reconozcan esas experiencias que tienen los profesores. Hay profesores que vienen trabajando con la universidad 20, 25 años en ese tipo de modalidades de vinculación, que el conocimiento de lo que la universidad hace, del área en que imparten su formación es muy amplio, muy profundo, y hay que valorar esas experiencias en todo lo que venga en el proceso de formalización. Entonces implica digamos, ese diagnóstico del número de plantas, todo el trámite administrativo normativo de creación, todo el trámite administrativo normativo de cómo va a ser paulatinamente ese ingreso y caracterizar esos concursos para el ingreso, y ahí sí entrar ya a la vinculación. Entonces el tiempo, se hará el esfuerzo, pero los tiempos que dice el decreto son bastante estrechos, pero empezarlo es el avance, y comprometerse, o sea, sentarse y que lo que se firma es lo que se tramita y se cumple. Ese es el detalle, y para eso toca estar trabajando muy conjuntamente con los sindicatos. Digamos que esa es la parte de formalización. Ya otros tipos de acciones en cuanto a la dignificación de la labor, entonces ese reconocimiento al profesor como, digamos, como esa persona que le da tanto valor a la universidad, que aporta en la formación de los estudiantes, aporta en la investigación, y que a veces queda como en el último plano de los procesos en la universidad. Entonces nosotros vemos al profesor haciendo todo tipo de trámites, ¿no? Entonces el profesor es que recoge la carta, la lleva allí, consigue el aval de aquí. Entonces imagínense ustedes personas con doctorado, postdoctorado, años de experiencia, y su función unas horas al día puede ser el tramitar un documento. Entonces hay que bajarle un poco a tanta burocracia y a tanto en los trámites y facilitar mucho la labor. Eso dignifica. Reconocer la labor, un profesor que se pensiona hay que reconocerle, un profesor que ingresa hay que reconocerlo, hay que darle esa bienvenida al cuerpo docente. Cosas que uno piensa que institucionalmente son prácticas comunes, y no son prácticas comunes, que tenemos que hacer más comunes, el reconocernos. Profe María Eugenia, usted toca
un tema demasiado trascendental para la universidad, que es el tema de la dignificación laboral, no solamente de los profesores, sino también de los administrativos. Y voy para allá, para el tema administrativo. Resulta que se ha venido trabajando en la formalización de los empleados de planta de la universidad. Tiene ese trabajo, se viene haciendo, hay reuniones, sindicatos, administración, y han terminado, que para mi concepto no lo veo como muy bien, que es unificar el tema de sindicato trabajadores, sindicato maestros. Yo pienso que es mejor trabajar el tema independientemente por estamento. ¿Cuál es su propuesta para ya buscar el tema de la formalización laboral, uno de los trabajadores, y dos, el tema de las EPS? Estamos con muchas EPS en la universidad. Entonces, ¿cómo veríamos? Usted nos plantea el tema de profesores. Ahora hablemos un poco de administrativos EPS. Pues es que es tan paralelo, es casi que análogo los dos temas. Bueno, con la planta, escasa planta de personal administrativo y trabajadores oficiales, porque es muy escasa, si pensamos en el número de estudiantes versus el número de trabajadores vinculados a planta, pues es un número que no se conduele con el tamaño de la universidad. Y las condiciones también, el hecho de esa vinculación masiva de contratos de prestación de servicios también tensiona y también a veces afecta incluso el cumplimiento de las mismas funciones que cumplen los empleados. Eso creo que es algo claro. La universidad cuenta con una contratación mediante pues esas dos modalidades que tenemos, OPS y CPS, la llamamos internamente para el oyente que no conozca estos términos: orden de prestación de servicio o contrato de prestación de servicio, pero en últimas es prestación de servicio, o sea, labor desarrollada, labor pagada. La universidad, a mi juicio, ha abusado de la figura y ha aplazado mucho el tema de crecer en planta. Superar esta dificultad nos ayudaría a cambiar en tanto la universidad que posiblemente por eso se demora. No es raro para la universidad y internamente en la universidad que se hable de prácticas clientelares. Entonces, pues tanta contratación suelta, tanta discrecionalidad al seleccionar contratistas, pues claro que puede traer tentaciones que algunos no logran superar y pueden caer en ese tipo de prácticas. Entonces, es claro que si la universidad quiere concentrarse en lo misional, que es desarrollar esos tres campos de conocimiento, tiene que dejar de estar pensando cada año, cada 3 meses, cada 6 meses en quién contratar y cómo contratar y para qué, si ya lo sabemos. Ya hay mucho de lo que se está contratando por OPS y CPS, son actividades con vocación de permanencia, o sea, ya se han identificado personas que pueden estar en esa modalidad de contratación por 10, 15 años haciendo actividades similares, pues esas actividades toca contabilizarlas e ir sabiendo cuántos cargos deben crearse en la planta, y así nos quitamos el desgaste administrativo de contratar y descontratar. Si hay algo que desgaste a una institución, es contratar y descontratar, ahí se la puede pasar una buena parte de su actividad administrativa. Y la universidad nos la pasamos contratando y desvinculando en la planta administrativa y nos la pasamos en la planta docente en lo mismo. Entonces eso es un desgaste que no debemos vivir. ¿Cómo lo superamos? Pues aumentando la planta y haciendo todo el proceso de formalización. Eso es dignificar esa planta, eso es trabajar en la dignificación y también quitar esa tensión que vive un contratista cada vez que se le va a acabar un contrato, a ver si sigue, a ver si puede seguir. Nos toca reconocer esas vocaciones de permanencia, nos toca mirar las estrategias, ya hay mucho avance con los sindicatos, cuando se hace el balance, los sindicatos le han aportado mucho a lograr tener las condiciones para tener esas bases del plan de formalización. Hay que reconocerlo, suscribirlo rápidamente y hacer un proceso análogo, ¿no? Entonces hacer crecer la planta en la normatividad interna y de pronto en el caso de la universidad eso toca valorarlo muy bien. Yo creo que dedicar un grupo de expertos para ver la posibilidad de firmar un
un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para poder que esa planta provisional tenga condiciones también, porque ahorita pues ya tenemos una planta provisional y es gente que ha mostrado su compromiso con la universidad, lleva una experiencia importante, entonces mirar las mejores condiciones para que se den esos concursos reconociendo esas experiencias. Profesora María Eugenia, ya estamos cerrando esta charla, más que una entrevista, creo que es una charla de su propuesta de gobierno. Quiero preguntarle sobre egresados. Quiero que hablemos un poquito sobre egresados, cómo acercarlos, cómo no buscarlos solamente para elecciones, cómo no buscarlos solamente para que nos ayuden a nombrar sus representantes en los diferentes consejos o en las rectorías, sino acercarlos. Creo que hay un potencial importante que pueden aportar para la universidad. Sí, Alfredo, me hiciste doler el corazón, arrugar el corazón. ¿Por qué? Porque es reconocer una realidad que vivimos, es una realidad dura, particularmente para muchos de los docentes que lo sentimos, y es que pareciera ser que la vida, o sea, la relación con la universidad del egresado termina el día que se gradúa, sale con su cartón y como que se rompiera en ese momento, y es algo que tenemos que trabajar en tejer nuevamente. Por eso pues el plan de gobierno tiene ese nombre, Tejer Comunidad, porque es que el egresado es parte de la universidad y lleva el nombre de la universidad durante el resto de su vida, o sea, es parte de la universidad, y eso tenemos que recuperarlo, y tenemos que recuperarlo no con acciones de proselitismo, como tú mismo estás diciendo, porque es que eso habla mal de nosotros como universidad, habla muy mal. Tenemos que primero pues acudir a ellos y ojalá contar con su disposición para ello, para que nos ayude a identificar cómo estamos haciendo las cosas, cómo ven ellos luego de salir de la universidad a la universidad, qué tanto les aportó, cómo podría la universidad mejorar y cómo podríamos nosotros en lo curricular, en la extensión, en la proyección social, mejorar. Eso es algo que ya venimos haciendo. Uno de los proyectos que tú mencionaste ahí, el de cooperación internacional, iba en la vía de ubicar un laboratorio, un observatorio de inserción laboral y empleabilidad de los egresados. Esa información, digamos que sí es una forma egoísta de vincularnos con ellos, pero es un arranque. ¿Por qué? Porque esa información también nos da mucho para nosotros diseñar alternativas de formación, y más que formación posgradual, que también se alimenta con esa información, diseñar alternativas de formación para toda la vida. Hoy en día los egresados saben que necesitan alternativas rápidas para actualizarse en una tecnología, actualizarse en un uso, actualizarse, certificarse en alguna competencia, y la universidad puede ser un puente para oferta de cursos cortos, educación continuada, certificaciones, y más como puente. No es que la misionalidad de la universidad esté en certificar, pero sí es un puente muy valioso para lograr certificaciones a través de la universidad. Y hoy en día ustedes saben que en el mercado laboral es bien importante lograr ese tipo de alternativas. Entonces, primero consolidar una oferta muy buena para ellos en las diferentes áreas de formación que tenemos, que les facilite volver, reconocernos otra vez como que aquí está su alma mater y que vuelve a ofrecerles a ellos alternativas. Otros aspectos es que potenciar esa asamblea de egresados que dice el estatuto. El estatuto nos da un instrumento que es la asamblea de egresados. Sabemos que no es fácil, digamos, para un egresado el poder acudir, pero pues nos toca generar las condiciones más fáciles para que pueda estar allí y aportar en decisiones trascendentales de la universidad. Entonces es también una forma de hacer ese vínculo. Y a través de la oficina de egresados que se crea también allí en el nuevo estatuto, es una oficina que está adscrita a la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social. O sea, imagínense dónde queda, porque es que necesitamos que el egresado en sí mismo es una forma de proyectar a la universidad, a la sociedad, pero necesitamos encontrar esos relacionamientos, tejer esas redes, para que el egresado sienta que allí puede acudir y puede aportar lo que conoce, lo que sabe, y encontrar esas vías para poder hacer ese enlace. Entonces, ojalá que el egresado con el tiempo vaya reconociendo que la universidad pues no le manda sobre el correo que llega por estos días invitándolo a votar, sino que el egresado ya pueda encontrar una opción de alternativas de formación continua, en la que busquemos también alternativas para dar algún tipo de reducción en los costos. O sea, la universidad tiene algunos mecanismos de hacer algún reconocimiento
de ese vínculo como egresado, y que la universidad se traduzca también en una alternativa para ellos de educación continua. Yo creo que eso es algo que hemos demorado en dar como opción a los egresados. Profesora María Eugenia, rápidamente, la están escuchando muchas personas egresadas de la Universidad Distrital en este momento, lo mismo que la comunidad universitaria. Invítelos a votar, y por qué votar por usted rápidamente. Bueno, la invitación para todos los oyentes quienes nos acompañan es a participar este 30 de octubre en la jornada de elección de rector. ¿Por qué votar por María Eugenia Calderón? Porque es una opción alternativa, independiente, libre de ataduras de prácticas que en la universidad se han venido enquistando. Es una alternativa que reconoce en la participación y en la voz de cada uno de los integrantes de la comunidad ese valor para potenciarlo y para mejorar, que tiene experiencia en trabajar con todos, trabajar en esa construcción de universidad, que conoce profundamente el estatuto, lo que se aprobó como estatuto, porque participó y luchó porque al fin pudiera ser expedido. Entonces ese conocimiento puede redundar en que se facilite la implementación, pero además que se le dé el sentido y la profundidad que tiene en su contenido. ¿Por qué votar el 30 de octubre por la elección de rector? Porque es un momento histórico para la universidad, es un momento en que cambiamos la forma de elección, que se le da un peso muy importante a las personas que participan, a la comunidad universitaria se le da un peso muy importante en la elección, y es un peso directo, ya no está mediado por otros tipos de interpretaciones, sino que es un peso directo en la elección. Y pues tienen una alternativa, María Eugenia Calderón, número 1 en el tarjetón. Muchísimas gracias, profesora María Eugenia Calderón, candidata a la rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Un fuerte abrazo para todos, y seguimos más adelante con otro candidato a la rectoría de la Universidad Distrital. Vamos a música y regresamos con el otro candidato.